Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. La fecha del 28 de septiembre está en Cuba indisolublemente asociada a la creación de uno de los engendros más monstruosos que se ha hecho en este proceso llamado la Revolución Cubana, la creación de los comités de defensa de la revolución. Como todo el mundo, o como mucha gente recuerda, porque ya no todo el mundo se acuerda de estas cosas, ese día frente al antiguo Palacio Presidencial, el señor Fidel Castro dio un discurso para contarle al pueblo de Cuba cómo habían sido sus aventuras en Nueva York mientras había ido a las Naciones Unidas. Allí habló de los cubanos en el exilio, que eran gente muy valiente, muy patriota, que defendían a Cuba. Y en medio de su discurso pues sonó algo que fue considerado un petardo. Un petardo es un artefacto que hace una explosión poco dañina, pero con mucho ruido. Y en medio de esta situación, pues nada, él empezó a decir, esto es el imperialismo, fíjate qué casualidad, el momento que mencionamos el imperialismo suena el petardo, ahora van a ir a cobrarle al imperio, bueno, esas cosas que se le ocurrían al señor Fidel Castro. Y allí ese discurso, que nada de lo que él dijo tuvo ninguna importancia para nadie, sí quedó grabado el hecho de que ese día él impuso la idea, dijo así más o menos, lo cito casi de memoria, y que decía, vamos a implantar frente a las campañas del imperialismo, vamos a implantar un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria. Y entonces, en ese sistema de vigilancia colectiva, decía con toda claridad, para que todo el mundo sepa quién vive en la manzana, qué hace el que vive en la manzana, qué relaciones tuvo con la tiranía. Sí, porque en ese momento todavía la tiranía era algo fresco, ¿no? Y añadía, ¿y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? Así, con esa desparpajo, se planteaba la idea de crear una entidad supuestamente popular que se iba a dedicar a vigilar a todo el mundo. Claro, con el tiempo los comités de defensa de la revolución evolucionaron, empezaron a tener tareas más nobles, como por ejemplo organizar la vacunación de los niños, organizar trabajos voluntarios para mejorar el entorno, donaciones de sangre, pero lo básico de esta organización era la Guardia Sederista. En muy poco tiempo, la organización empezó a tener una vida real, creando prácticamente en cada cuadra un espacio donde había un cartel que decía Comité de Defensa de la Revolución. Normalmente le ponían un nombre, el nombre de algún mártir, de alguna fecha, ¿no? Y allí donde estaba el cartel que identificaba al CDR, que es la sigla con la que se le conoce, pues allí normalmente era donde vivía el presidente del CDR. Y en algunos casos, en la misma casa donde vivía el presidente, pues la pareja del presidente o el hijo del presidente o el yerno, solía ocurrir que tenía otro cargo, como el de vigilancia, el de trabajo voluntario, en fin. También había un frente ideológico, el frente ideológico, que era el que organizaba los círculos de estudio. Señores, eso ocurrió en Cuba durante muchos años. Estos comités de defensa de la revolución tenían una omnipresencia y su actividad más importante, como he dicho, era la guardia. Y se ponía un mural donde estaban las personas que participaron en la guardia, los que no participaron. Y una pregunta muy importante era, ¿quién pertenece a los CDR? Bueno, pues para pertenecer a los CDR, la única condición que se ponía era vivir en esa cuadra y tener creo que más de 14 años, era lo que se exigía en ese momento. Quizás en su instante de mayor esplendor, se llegó a afirmar, no tengo evidencias de eso, pero bueno, es el dato oficial, que los comités de defensa de la revolución llegaron a tener más de 7 millones de personas inscritas. No significa que esos 7 millones eran activistas activos, valga la redundancia, sino gente que estaba anotada en el CDR por una razón muy elemental. Cuando
cuando alguna persona tenía algún tipo de aspiración de una carrera universitaria o un ascenso en su puesto de trabajo, pues se iba a hacer una verificación sobre su conducta y esa verificación se hacía en el CDR. Casi siempre lo hacía la persona de vigilancia, otras veces era alguien que estaba autorizado para dar estas verificaciones. Y hay que decir que una mala letra en esta verificación le podía costar a la persona un ascenso, un viaje o una carrera universitaria. Tengo que decir que viví muy de cerca este asunto de los CDR, porque en mi casa, en la ciudad de Camagüey, cuando yo era un adolescente, cuando era un niño y después un adolescente, mi mamá, la señora Raquel Casas, una persona con una energía que podía envidiar cualquier central electronuclear, mi mamá era la que se ocupaba de la vigilancia en el CDR. Recuerdo que estando yo en el servicio militar, muy lejos de Camagüey, porque yo pasé el servicio militar en las provincias occidentales, tuve un pase de un fin de semana. Y allá fue Reinaldito, el soldado Reinaldito, a cumplir con el deber de visitar a su familia. Y llegué alrededor de las 6, 7 de la tarde a mi casa. Y mi mamá, muy contenta y muy feliz, me dijo: ¡ay, qué suerte que viniste hoy! Porque hoy nos toca la guardia. Así que aprovecha para que hagas la guardia del CR. Mami, pero ¿cómo se te ocurre? Yo vengo de hacer posta en una costa con un fusil en medio de los mosquitos y el peligro que veo en un hombre rana. Yo hago guardia de verdad para que tú me estás pidiendo que yo mi día de descanso haga guardia en el CR. Ah, bueno, tremenda discusión. Finalmente hice la guardia. Han pasado ya 60 años de aquella noche que tuve que hacer una guardia cederista. Además de esto, mi mamá me pidió que lo hiciera con uniforme, vaya, para darle más vista a la guardia. Pero bueno, pasaron los años y yo no conozco realmente de mis contemporáneos, de la gente con la que yo hablaba, la gente que yo trataba, mis compañeros de estudio, mis vecinos. No recuerdo a nadie que no fuera miembro de los CDR. Pero era una cosa estar apuntado a hacer la guardia, quizás un día donar sangre, quizás un día participar en un trabajo voluntario, y otra era tener un cargo, estar en la dirección. Y en los años que yo viví en el reparto Peñas Altas, en Guanabo, al este de La Habana, creo que fue mi momento más cederista, porque allí estoy hablando de los años 70, el presidente de la zona de los CDR, porque claro, los CDR se dividen en comité de defensa, zona, municipio, provincia, nación, bueno, como ustedes se imaginan. Y la zona era un área que tenía varios comités de defensa y el señor que estaba al frente de esa zona, una persona decentísima, un vecino nuestro que yo realmente le tenía mucho aprecio porque era una bellísima persona, un día me propuso, me pidió, casi me rogó, que hacía falta que yo cubriera el cargo de ideológico de la zona. El ideológico de la zona era el que recibía del municipio los folletos, los tabloides, donde venían los círculos de estudios, y yo me tenía que reunir con los ideológicos de cada CR para impartirles las instrucciones de cómo había que hacer aquel círculo de estudio. Y luego de eso, recoger los informes en cuánta gente participó, qué intervenciones hubo. Bueno, a eso me dediqué, creo que fue un año, si acaso. Después me alejé de esa actividad porque pasé a trabajar en una microbrigada durante 5 años y claro, no era compatible mi presencia como constructor con esta de ideológico de los CDR que ocupaba mucho tiempo. Aunque en la práctica ya yo dejé de participar en las actividades de los comités de defensa quizás a partir de los años, bueno, desde los años 80, en mi labor de constructor, pues no tenía tiempo para nada de eso. Ya mis actividades se quedaron absolutamente nulas. Pero formalmente mantuve mi membresía. Y la membresía era pagar la cuota del CDR y ya. Pero bueno, no recuerdo haber hecho más guardia del CDR ni ninguna actividad de ese tipo. Porque ya en ese momento empecé a portarme mal. Y en diciembre de 2004, junto a otros amigos, fundamos la primera revista digital independiente que se hizo aquí en Cuba, la revista digital Consenso,
donde yo era el jefe de redacción de la revista. Giovanni Sánchez era la webmaster y director no teníamos porque era una dirección colegiada. Y un buen día, pues aparecen a mi casa tres señores que se identificaban como los factores. Esos factores eran el presidente de la zona de los CDR, el delegado de la circunscripción y otro señor que parece que representaba al Ministerio del Interior, para advertirme que yo no podía continuar haciendo estas actividades contrarrevolucionarias que se manifestaban en que yo hacía una revista. Bueno, lo que ellos me vinieron a decir era que esta revista se hacía en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, cosa que era absolutamente falsa. Yo me tuve que contener para no insultar a estas personas, porque le dije, pero parece mentira que usted es un hombre ya que peine canas y se deje engañar por una mentira tan burda. Esta revista es una revista digital que está en internet y no se imprime en ninguna embajada, ni tiene que ver con los Estados Unidos, ni recibimos un centavo de ningún país, ni de ningún gobierno, ni de ninguna organización para hacer esta revista. Usted me está acusando de mercenarismo. Bueno, ese día le dije, mire, mi decisión es la siguiente. Hoy formalmente yo renuncio a mi condición de CDR porque ustedes vienen a vigilarme a mí, esto se acabó aquí. Ya, después de eso, los CDR en donde yo vivo, había tres en mi edificio, un edificio de 14 pisos, como había dicho, habían 3 CDR. Y en este momento, esa organización ya prácticamente no existe. Creo que solo funciona uno de los 3. Y ya nadie, en ninguna hora de la noche, hay nadie haciendo guardia ni cosa que se parezca. Hoy, yo realmente, para decirlo al revés, hoy ya yo no conozco a nadie que sea un activista de los CDR. Todas las personas con las que trato, las personas que conozco, los de cerca, muchos no pertenecen a la organización, la inmensa mayoría, y nadie ejerce como activista de vigilancia, de trabajo voluntario. Eso sencillamente se acabó. Bueno, ya lo conté, ¿no? Así viví yo los comités de defensa de la revolución. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Cómo lo viví cada viernes de este 2024.